Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que ahora les traemos en esta realidad virtual. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto acompañarles hoy para presentarles un tema muy novedoso que hablaremos sobre la salud de la democracia en América Latina, y gracias a la tecnología nos vamos a conectar hasta la Ciudad de México con Flavia Freidenberg. Ella es politóloga e investigadora. Ella realizó un trabajo sobre América Latina y pues bueno, cedo los micrófonos a Oksana Bolchanskaya, quien nos va a dar más detalles sobre el tema que trataremos hoy y nos presentará a nuestra invitada. Muy buenas tardes. Gracias, Rolando. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes nos están sintonizando por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral, en Facebook, en Twitter, en las diferentes cuentas también que pueden verse desde las plataformas digitales. Y como dijo Rolando, hoy tenemos a una invitada muy especial. En varias ocasiones la hemos tenido aquí en Chihuahua presencialmente, dándonos conferencias, presentando libros, investigaciones sobre todo, porque realmente a lo que se dedica Flavia Freidenberg es a la investigación política electoral, no solamente en nuestro país, en diferentes países de Latinoamérica, incluso en algunos países europeos. Yo, antes de empezar con Flavia y de hablar que nos va a hablar de la investigación, que será el tema del programa de hoy, me voy a permitir a muy breve leer su síntesis curricular, su semblanza, para que ustedes, quienes ya la conocen, pues se acuerden, y quienes no conocen sepan de quién y con quién estamos hablando hoy en nuestro programa Espacio Electoral. Pues bien, Flavia Freidenberg es de nacionalidad argentina, española y por adopción mexicana, creo yo, ¿no? Sí, Flavia. Muy bien. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España, investigadora titular C a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fundadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Esta información, sobre todo de la red de politólogas, ustedes pueden encontrar en las plataformas digitales. Es una red muy activa que cada vez está sumando más y más mujeres que están dedicadas a la ciencia política y están haciendo investigaciones valiosas con datos muy ilustrativos de cómo está la democracia y los sistemas electorales en nuestros países. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, porque el tema de la salud ha sido un tema. La investigación recién hecha que ella realizó con el doctor Camilo Saavedra Herrera. También él es doctor en gobierno por London School of Economics and Political Science, investigador titular a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues bien, con esta presentación y con la primera pregunta, Flavia, de la investigación sobre la democracia en América Latina, a grandes rasgos, bienvenida, y vamos a entrar con el tema. ¿De qué se trata este trabajo? ¿Por qué se realizó? ¿Y cuál es la metodología que utilizaron ustedes para hablar del diagnóstico de la democracia? Porque pareciera, dices, hablo de la democracia, pues ¿de dónde me arranco? ¿Cuáles son estos puntos metodológicos que me puedan dar un diagnóstico, además puntual, con prueba de cómo está en nuestros países latinoamericanos? Ahora sí es tuyo el micrófono. Nos trasladamos a la Ciudad de México, donde esperemos que no vaya a temblar mientras estemos en entrevista con Flavia Freidenberg. No, ya tuvimos hoy un buen susto hoy en la mañana, así que esperemos que haya sido todo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da muchísimo gusto atender esta invitación de mis queridísimos amigos y amigas de Chihuahua.
siempre me hace sentir muy bien, parte de la familia electoral de Chihuahua. Así que muchísimas gracias por hacerme un huequito en la agenda apretada que tienen ahí con los programas que hacen maravillosos y con esta construcción de ciudadanía que se hace de manera cotidiana. Les cuento que durante estos 4 meses algo positivo iba a haber. Hemos tenido tiempo de pensar, de estudiar, de leer mucho, tanto yo en lo personal como mi equipo de investigación en el que estoy trabajando, en el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que tiene su base, es la Secretaría Técnica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de este proyecto, que lo hacemos con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos. Y durante estos 4 meses, les decía, con el doctor Camilo Saavedra, es un buen colega y alguien que respeto muchísimo, personal e intelectualmente, empezamos a pensar sobre qué había de cierto en esto de que la democracia, algunos decían que no gozaba de buena salud y otros decían que sí. Entonces, ¿cómo podía ser que frente a un mismo objeto de conocimiento, un objeto de estudio, algunos dijeran, wow, hemos avanzado muchísimo, y otros dijeran, qué raro, yo veo todo el vaso vacío, ¿no? Había vaso vacío y había vaso lleno. Entonces, y esto me surgió en una reunión que hubo hace unos meses, en un foro a puerta cerrada, en donde yo encontré que colegas que también respeto muchísimos tenían como posiciones disímiles, posiciones distintas sobre el estado de salud de la democracia. Y entonces estas inquietudes que a mí me fascinan, estas son los temas que a mí me encantan. Yo sé que en México creen que solo me dedico a contar mujeres y a estudiar la violencia política en razón de género, pero yo me pasé muchos años de mi carrera trabajando sobre partidos políticos, sobre elecciones, sobre sistemas de partidos y sobre democracia. Así que volver un poco a mi agenda de investigación original siempre me encanta. Y entonces con Camilo empezamos a pensar, empezamos a evaluar, a hacernos algunas preguntas que tenían que ver precisamente con eso, ¿no? Es decir, ¿por qué unos hablan de unos retrocesos sustantivos en relación a la democracia, mientras hay otros de la opinión pública, de la academia, que ven otra cosa? Y eso fue el origen de la investigación. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con esta investigación, querida Oksana, que me lo preguntaste recién? Bueno, nosotros hicimos un estudio en donde analizamos una serie de dimensiones y una serie de indicadores en el supuesto de que no hay una sola manera de medir la democracia. Entonces revisamos la literatura y nos encontramos que hay al menos 3 dimensiones de dónde evaluar la democracia. Hay una dimensión que tiene que ver con derechos, hay una dimensión que tiene que ver con actitudes y hay una dimensión que tiene que ver con prácticas, ¿no? Y lo que hicimos en el texto, en la investigación, porque en realidad esto es una parte de la investigación, van a ir saliendo varios productos, supongo yo, con diferentes matices. Lo que este trabajo hace es una revisión de la discusión conceptual que hay en la literatura sobre las diferentes visiones y luego emplea el análisis de indicadores que son cuantitativos para dar cuenta de cómo avanzaron cada una de esas dimensiones en el mundo, aunque una parte de nuestra investigación está muy centrada en América Latina, ¿no? Pero estamos analizando América Latina en perspectiva comparada, es decir, los países de América Latina en perspectiva comparada con otras regiones del mundo también. Bien, gracias Flavia. Pues bueno, el trabajo que realizaron entre tú y el doctor Camilo Saavedra Herrera se concentra en la evaluación de la salud de la democracia
en 18 países de América Latina tras la tercera ola de la democratización. ¿Cuáles son estos países y qué tan similares o dispares son sus situaciones políticas y democráticas? Porque pues son muchos los países que se estudiaron, ¿no? Sí, nosotros tomamos normalmente cuando hacemos nuestros estudios, nuestras investigaciones, nosotros estamos pensando en los 18 países, que los 15 que hicieron las transiciones a la democracia y otros tantos o sea, los 15 que hicieron la tercera ola de democratización en sentido de Huntington, digamos, y luego hemos, digamos, incluido otros países de la región que, si bien no hicieron las transiciones, en algunos procesos han sido bastante similares a pesar de no haber hecho esos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos los 15, ¿no?, del Cono Sur, de países andinos, de América Central, incluimos, aunque no hizo transición al estilo de la tercera ola, Costa Rica, ¿no?, Venezuela, ¿no?, Colombia, y normalmente son este grupo de países que estamos trabajando. En el estudio que ustedes han visto, es un estudio centrado fundamentalmente en América Latina. Hay otra parte del estudio que se centra en todo el mundo, y entonces nuestro primer argumento es que, a pesar de los agoreros, muchos de los datos indican que si en 2008 había 90 democracias en el mundo, en el 2018 ese número subió a 97, lo que equivale el 62% de los países de la región, del mundo mundial, digamos, ¿no? Y eso significa que el 57% de la población del mundo vive hoy en un sistema político que puede ser considerado, o es considerado como un sistema político que tiene una democracia procedimental. Entonces, lo que uno encuentra es que América Latina se inserta en el grupo de países que en los últimos 40 años ha establecido elecciones competitivas, donde se han fortalecido los organismos electorales, se los ha profesionalizado, se los ha, digamos, independizado del poder político, ha habido una ampliación de derechos, donde la gente puede decir lo que piensa, donde puedes opinar y no te pasa nada por opinar distinto, donde puedes, es decir, hacer uso de tu libertad de expresión. Son países donde hay alternancia en el poder, la gente compite, unas veces unos ganan, otras veces otros pierden y aceptan el resultado, ¿no? La democracia es aquel sistema político donde hay certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Si tú tienes incertidumbre en las reglas y certeza en los resultados, no tienes una democracia. Entonces, lo que ha pasado en el mundo, y han pasado en estos 18 países que te menciono, es que se ha extendido esta idea de democracia procedimental. Pero si tú ves las gráficas, porque nuestros análisis comienzan en 1800, lo que ves es que este es el momento en la historia del mundo que más países han compartido esta idea. Entonces, si vos ves la gráfica desde 1800 hasta acá, es una gráfica que se va elevando, y si tú lo miras así, lo que te encuentras es que en este momento de la historia del mundo es el momento en donde el 62% de los países, de todo el mundo, de todas las regiones, más países comparten esta idea de la democracia procedimental, definida como certeza en las reglas, incertidumbre en los resultados. Y aún a pesar de que esta tendencia, digamos, creciente de que cada vez van más países sumándose a los regímenes democráticos, Flavia, la investigación sostiene como argumento principal de que no existe una tendencia única, digamos, que señale un retroceso o, por el contrario, un avance generalizado en la democracia, sino que
en todo caso hay cambios en direcciones diferentes y en las distintas dimensiones. A ver, ¿cuáles son estos cambios? Porque sí es muy interesante ver este debate donde hay un bloque de expertos y de personas dedicadas al estudio que dicen, que señalan los retrocesos, y hay otro bloque de gente, digamos, no menos inteligente que el primero, que dicen, no, ha habido avances. Los hallazgos, las observaciones que ustedes detectaron en esta, digamos, en esta dualidad de posturas. Mira, a mí me parece muy válida las posturas de los que están a favor y de los que están en contra. Yo tengo mi posición tomada respecto a lo que yo veo, ¿no? Pero yo respeto muchísimo porque son colegas que son de lo que nosotros llamamos como transitólogos en su época, gente que ha estudiado la democracia y las transiciones en Europa del Este, en América Latina durante muchísimos años. Por tanto, es muy válida su lectura. Ellos normalmente publican en un journal, que es el Journal of Democracy, o en Foreign Affairs, que son revistas como muy claves que marcan tendencias, ¿no? Y la verdad que es lo que a mí más me había impactado, ¿no? Porque Larry Diamond sale a decir que es un desastre la democracia, que estamos en el peor momento, y por el otro lado Steve Levitsky, que es un colega con el cual yo he trabajado, que respeto muchísimo, que ahorita mismo está en Harvard University, lo que te encuentras es que él dice, no, lo que les pasa a ustedes es que están esperando algo que nunca se dio, que nunca se va a dar, y que además no le podés decir a la democracia procedimental que no haya sido exitosa, porque las elecciones han llegado y se han regularizado. Entonces, cuando tú miras lo positivo, ¿qué ves? Ves ampliación de derechos, ves elecciones, ves árbitros electorales cada vez más autónomos y profesionales, ves mayor rendición de cuentas, si lo comparas con la historia de nuestros países. Eso no quiere decir que no haya focos rojos o que no haya claramente un descontento de la ciudadanía respecto a los resultados de esa democracia procedimental, o que no haya un descontento y desconfianza de la ciudadanía con las élites que competían en esas elecciones, o que no haya un descontento del movimiento feminista o de las mujeres cuando dicen cómo va a ser que se consolida y está de buena salud una democracia que no nos tiene en cuenta y que no nos deja participar. Entonces, hay una dimensión que es la procedimental, que digamos que va por carril en algunos países más que otros, ¿no? Pero hay otras dimensiones, como la dimensión de las actitudes, en donde la gente está diciendo aguas, no sé si, ahí soy muy mexicana cuando digo aguas en México quiere decir cuidado, ¿no? 5 años en México algo tuvo que dejar, ¿verdad? Dejó muchísimo en mí, muchísimo. Ya sabes lo que dice Chabela Vargas, amiga, ¿sí? Sí. Los mexicanos nacemos donde nos da la gana, dicen por ahí. Entonces, yo nací y tengo la oportunidad de ser de muchos sitios a la vez, así que me siento enriquecida por el cruce de culturas y de ideas que hay sobre mí, ¿no? Entonces, por un lado tienes unos avances sustantivos en la dimensión procedimental, pero tienes a una ciudadanía que dice, esta democracia, que yo sé que es procedimental, no satisface, no me genera bienestar, no me da espacio para que yo pueda vivir con seguridad, vivir plenamente, vivir con bienestar. Y luego hay otra dimensión, que es la dimensión de las prácticas, ¿no? Y en la discusión de la literatura es muy interesante porque siempre se habla de que una cosa es acceder al poder y otra cosa es cómo se ejerce el poder. Entonces, al inicio de las transiciones, todos y todas pensábamos, llegaron las democracias, entonces vamos a acceder al poder a través de elecciones y luego vamos a gobernar en el bien común, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, y entonces vamos a generar una comunidad que sea tolerante, que sea abierta, que sea respetuosa, Bueno, esto es un modelo de democracia. En la práctica, después de 40 años de vivir en democracia, lo que nos encontramos es que en muchos países se instaló la idea del acceso al poder, pero cuando algunos políticos o políticas accedieron a ejercer el poder,
no gobernaban democráticamente. Y no gobernar democráticamente significa que hay estilos autoritativos de autoritarios de tomas de decisiones, hay conflictos con las instituciones fundamentales, sobre todo en sistemas presidencialistas eso se nota más, ¿no? Porque hay problemas con la vigencia de la República, no siempre se aceptan las críticas como se deberían aceptar, no siempre se es tolerante con el que piensa distinto, esa idea de que el gobierno es de la mayoría es potenciada, olvidándose que toda democracia debe garantizar la mayoría, los derechos de las minorías para poder seguir siendo democracia. Si hay toda una serie de elementos que son como focos rojos. Y es cierto que en unos países eso se visualiza mucho más fuerte que en otros, sobre todo porque detrás de eso hay un modelo de democracia o un concepto de democracia, creo yo, diferente, ¿no? Se hace énfasis, se cree que hacer elecciones no importa. ¿Cómo no importa? Hacer elecciones es clave. Que la gente confíe en su árbitro electoral o su árbitra electoral y crea que esa organización va a hacer todo lo que esté en su alcance y más para que esas elecciones cuenten con certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, es fundamental. Pero entonces, cuando tú evalúas a los países, lo que nosotros hemos hecho es ir a mirar la dimensión actitudinal, la dimensión, digamos, de democracia procedimental o de democracia basada en derechos y la de hacer, ¿no? O sea, la de tomar decisiones, la de las prácticas, ¿no? Y ahí te encuentras, ¿no? Que ha habido avances, como decíamos, avances en el sentido de mayor expansión de la democracia en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el caso latinoamericano, encuentras la institucionalización de las elecciones como el mecanismo para resolver conflictos, el acceso al poder, ya legitimada esa idea, como que la democracia, como decía Juan Linz, es el único juego posible en la ciudad, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? O sea, vivimos en democracia porque la democracia es lo que tiene que ser. Y al mismo tiempo, tenemos que algunos indicadores en la región han mejorado sustantivamente en estos últimos 40 años, dando cuenta de una mayor inclusión. Estas son las décadas de la inclusión en América Latina. Es decir, tienes más mujeres en los cargos de representación, tienes más mujeres tomando decisiones para gobernar, tomando los derechos de una democracia paritaria. Hoy no es una elección tener una democracia paritaria. Todos los países que firmaron la norma marco del Consenso de Quito, del Parlatino, se comprometieron a desarrollar la democracia paritaria, así que eso ya es un compromiso internacional que asumieron los países, no es que viene un partido y puede decir, ay, ahora voy a pensar en la democracia paritaria. No, señor, no, señora, usted como funcionario tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la democracia paritaria en su país. No es una decisión ideológica, no es una decisión política, ¿no? Y entonces tienes indicadores de inclusión, de mayor representación, de mayor diversidad, de mayor respeto a la diversidad, derechos hacia las comunidades de la diversidad, tienes una mayor, como te decía, profesionalización del árbitro electoral, tienes una mayor respeto a los derechos humanos, digamos, en general, pero también tienes estos retrocesos que habíamos señalado. Bien, Flavia, centrémonos en esos avances. Se resalta la regularidad de celebrar elecciones, la autonomía y profesionalismo de los órganos de administración electoral. ¿Qué se encontró particularmente en estos países estudiados? Y hablando de México, que es donde vivimos y que pues nos interesa aquí a los mexicanos, ¿verdad? ¿Qué se encontró en este rubro? En el rubro de la inclusión.
En la celebración de elecciones con regularidad, la autonomía y el profesionalismo de los órganos de administración electoral. En las últimas décadas tenemos un incremento sustantivo del fortalecimiento de los organismos electorales en la cantidad de elecciones que se han hecho en América Latina. Ustedes llegan a ver las gráficas. El estudio está disponible en academia.edu, lo pueden descargar y lo pueden ver. La regularidad, la cantidad de elecciones que hemos celebrado en el país, en los países desde 1978, que es el corte cuando comienza la tercera ola, son sustantivas. Todos los países han celebrado elecciones. Es cierto que al inicio hubo como toda una fiesta democrática y ¿cómo le diría? Como un compromiso muy fuerte con respecto a la celebración de elecciones, a la posibilidad de competir. Los electores aprendieron a votar, los partidos a competir, más o menos, y los organismos electorales a contar votos. Eso fue, digamos, en resumidas cuentas, los avances, que no son pocos, para una región que en el mundo se había caracterizado por no tener estas cosas, ¿no? Ahora, y en el caso mexicano, esto da cuenta de ello, ¿no? Es decir, la transición mexicana va de la mano en una confianza muy fuerte en la idea y la necesidad de las instituciones autónomas como base de la garantía de una competencia entre iguales. Y eso estoy convencida que llegó para quedarse. Esa es la base central del éxito mexicano respecto al funcionamiento de la democracia. Y eso yo destacaría, digamos, como los aspectos más centrales en relación a este punto para el caso mexicano, en donde además es un Estado multinivel, federal. Entonces, la diversidad de las estructuras organizativas de elecciones en los estados y todo el cambio incluso del diseño del modelo electoral. Yo soy federalista, siempre lo he dicho, me gusta la idea de fortalecer y de que se fortalezcan las instituciones electorales estatales de las entidades federativas y que haya una relación de entre iguales en la medida de lo posible entre la institución federal y las instituciones subnacionales. Sé que el modelo que se aprobó en México es distinto. El modelo en el espíritu es una nacionalización del proceso de organización de elecciones. A mí ese proceso todavía no me ha convencido de que se haya podido explotar en toda su magnitud. Yo creo en el fortalecimiento de los estados y en la democratización de los estados como una manera de mejorar la democratización de nuestros países y de nuestra comunidad. Eso lo he pensado siempre. Lo he pensado en España, que teníamos un estado de las autonomías donde esto se veía muy fuerte. Lo pienso en Argentina y lo pienso aquí en México. No creo que nacionalizar sea la respuesta. Pero digamos que a pesar de eso hay un dinamismo muy fuerte y muy consolidado respecto de cómo se deben celebrar las elecciones, cuáles son los aprendizajes que hemos tenido, cómo las podemos mejorar y cómo esto garantiza la convivencia política, ¿no? Flavia, entre los avances que tú especificaste en la parte anterior, mencionaste mucho el tema de la inclusión de los grupos históricamente subrepresentados. Y aquí estamos hablando de la ampliación de derechos de la diversidad, de la construcción de la democracia paritaria, que sin duda ahora son los temas de la actualidad. Con este diagnóstico que hicieron ustedes y con los hallazgos que vieron en los 18 países y particularmente en México, ¿qué vislumbras tú? ¿Estos temas, estos avances llegaron para quedarse? ¿Es algo que podemos ya decir hacia dónde va América Latina específicamente en estos temas hablando de la democratización? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay un cambio de época en estos temas. Creo que
un sector de la población ya no concibe la democracia sin mujeres, sin diversidad, sin afros, sin personas de las comunidades eh, originarias. Creo que esto es un excelente ejemplo de cómo democratizar la democracia. Lo que pasa que para muchas de nosotras la ausencia de todos estos grupos supone ausencia de democracia. No es un problema de calidad, no de, ay, es que no, es que le faltan mujeres, entonces es un poquito menos democracia, pero si pone 3 mujeres más, no, no, no. Y esto no se trata solo de poner más mujeres en los cargos. Aquí estamos hablando de un cambio de modelo de Estado. Tenemos que cambiar, transformar el Estado. Tenemos que hacer que el Estado sea inclusivo y que el Estado nos represente a todas y a todos y a todes, independientemente de nuestro género, de dónde vivamos, de quiénes seamos y de nuestro nivel educativo, nuestro nivel socioeconómico. Y creo que la crisis de la pandemia desnudó de una manera mucho más grave las desigualdades que enfrentamos. Entonces eso quiere decir que no estábamos tan equivocadas respecto a cuando decíamos estas democracias no nos representan. Unas democracias donde ellos votan, ellos participan, ellos compiten, ellos ganan, y nosotros estamos todas mirando cómo ellos deciden por nosotros, no pueden ser democracias, discúlpenme. Y sé que estas ideas hay gente que le ponen nerviosa, y pues mira, pues sí, te va a tener que poner nervioso, porque tenemos que cambiar eso. Porque no puede ser que 62% de la población guatemalteca no tenga representantes en los procesos de toma de decisiones. Un país que es fundamentalmente indígena. Indígena, estás hablando sobre la representación indígena. Representación indígena. Y no puede ser que el 50% o 53% de la población, por ejemplo, hondureña, tenga el 20% de la representación. Estoy hablando de la representación femenina. De las mujeres. No puede ser que haya países que les parezca normal seguir nombrando funcionarios de los órganos y seguir compitiendo y seguir que sean solo hombres. Repito, no es una cuestión de mujeres contra hombres. Nosotros necesitamos que los hombres entiendan que esta es una agenda de hombres y de mujeres y de otros, y que necesitamos compartir el poder. No es algo contra que ellos sean mejores o peores, no es esa vaina. Lo que estamos diciendo es que las democracias tienen que incluir. Y lo que estoy diciendo en este estudio es, señores, ustedes que están diciendo que estas democracias son un desastre, que no existen y bla, 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 recuérdense que en estas democracias, en los últimos 40 años, pasamos del 9% de representación de mujeres en los congresos legislativos al 30%. A mí no me pueden decir que eso está mal. Si me dicen que esta democracia no está funcionando y está retrocediendo, es o porque no consideran que esto sea importante, o porque tienen ceguera de género, o porque están mirando otras cosas, otras dimensiones. Yo no sé qué están mirando. Yo lo que digo es verdad, hay ciertos retrocesos, pero también es cierto que hay otros avances. Y los avances están fundamentalmente cuando tú los miras en la dimensión de la inclusión. Cuando tú miras el nivel de inclusión de mujeres, de personas, en el caso mexicano, de personas trans, en el caso mexicano de las diversidades, pero también en el argentino, ¿no? Es decir, donde se han ido aprobando cada vez más, en Costa Rica, donde se han ido aprobando cada vez más derechos. Y es verdad que solemos decir, y esta investigación también lo muestra, que países como Costa Rica y Uruguay son países que presentan como mejores indicadores respecto al fortalecimiento de la democracia. Cuando tú miras la dimensión de las elecciones y también cuando miras la dimensión de los derechos y también cuando miras la dimensión de las actitudes de la gente, ¿no? Es decir, que la gente evalúa positivamente cómo esas elecciones y esas democracias les producen resultados, ¿no? Ahora, somos conscientes que
Costa Rica ha dado avances sustantivos en términos de la agenda de igualdad de género, y en Uruguay han tenido como posiciones diferentes, más sido más lentos, más diversas, ¿no? Aunque hay un movimiento feminista fuerte, tienen algunas discusiones diferentes al resto de la región. Pero nadie puede negar los avances en términos de representación de la democracia paritaria en México, en Bolivia, en la misma Costa Rica, en Ecuador, ¿no? Es decir, países que, y mira que estoy poniendo casos que todavía tienen cosas para hacer, ¿no? Porque la principal discusión que tenemos es cómo pasamos de la representación descriptiva a una representación más de corte sustantiva. Es decir, que todas estas mujeres que llegan a los cargos, que acceden a las instituciones, que están ahí, que con su presencia ya generan un cambio simbólico importante, ahora legislen, saquen agenda, hagan política, transformen las sociedades que siguen siendo excluyentes. Y sin embargo, en la misma, me encanta, realmente me emociona hablar sobre los avances. Claro, es algo que yo creo que imprime una pasión extra a cualquier tema, a cualquier investigación, pero en el mismo documento, en el mismo trabajo que hicieron el doctor Camilo y tú, Flavia, también se habla de signos de retroceso en aspectos específicamente relacionados con la protección efectiva de ciertos derechos y libertades y el acceso a recursos materiales e inmateriales, y sobre todo la desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia la democracia. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de los países estudiados y principalmente de México en estos, también en estos temas? Porque si bien tenemos que hablar de los pros, también hay que analizar los retrocesos, porque de otra manera no se avanza. Claro, o sea, evidentemente lo que está habiendo en las democracias actuales son pujas de poder muy fuertes, ¿no? O sea, discusiones muy acaloradas que incluso se manifiestan por la polarización de esas maneras, ¿no? En Argentina hay una palabra que se llama la grieta, ¿no? Entonces hay como una cierta polarización y muchas veces, yo no sé si queriendo o sin darse cuenta, los gobernantes asusan, ¿no?, la polarización para generar mayor enfrentamiento. Creo que esto es un problema. Creo que el hecho de que los márgenes de la libertad de expresión se vayan minimizando, no solo porque la gente le pase algo por decir algo que sea contrario al pensamiento dominante, sino por la autocensura. Yo lo viví en varios países de la región. Cómo la gente fue dejando de hablar en sus familias, de hablar con los amigos y las amigas, de hablar en el espacio público, porque había un control social, no un control político, no un control policial, sino un control social muy fuerte, de que había un pensamiento dominante y todos tenían que ir por el mismo camino. Y eso yo lo veo en varios países de la región. El hecho de que haya como una visión de que la democracia, sobre todo en aquellos países donde ganaron partidos y gobiernos con una amplia legitimidad, lo cual está muy bien porque venimos de muchas elecciones donde los gobernantes no tienen tanta legitimidad. Yo me alegro cuando un gobernante tiene mucha legitimidad, sobre todo si usa eso para construir comunidad y para construir república, ¿no? Y eso significa que muchas veces hay que pensar sobre si esta idea de que la democracia es el gobierno de los que tienen más votos o el gobierno de los que tienen más votos, cuidándolos, protegiendo, respetando, sobre todo respetando los derechos de los que no piensan igual. Y yo creo que una cosa que no hemos hecho en los últimos 40 años ha sido invertir en tolerancia. Creo que el enano autoritario lo tenemos ahí adentro y que nos sale por todos lados muchas veces, ¿no? Y eso no es material de un tuit, querida amiga, eso es en confianza. Pero sí creo que tenemos que trabajar mucho por construir
más espacios de diálogo y de tolerancia. Y mi experiencia en la región, yo llevo ya 20 años estudiando en la región, entonces he visto muchas cosas. Mis amigos se ríen de mí porque dicen que yo vengo del futuro, porque vengo contando cosas que a mí ya me han pasado en otros países, y es que los márgenes de diálogo y los márgenes de tolerancia con el tiempo en muchos países de la región se han ido como mermando, ¿no? Y cada vez más hay líderes que no construyen sobre la diferencia, ¿no? Y me parece que ahí hay un trabajo para hacer. Al mismo tiempo, es verdad que comparado con los siglos anteriores, digamos, o las décadas anteriores, América Latina ha aumentado el nivel de control, porque se han aumentado la cantidad de elecciones, ha aumentado la capacidad de control de la ciudadanía sobre las élites, pero seguimos viviendo digamos, ¿cómo se llama? En sistemas políticos que tienen bajas capacidades estatales, debilidad institucional muy fuerte y sobre todo estados fallidos, ¿no? Es decir, un país que vive lo que pasó esta semana en Guanajuato o en Oaxaca, aunque son cosas distintas, ¿no? Bueno, que hay un problema del Estado. O sea, el Estado no tiene la capacidad para garantizar la convivencia pacífica. Y una democracia sin esas capacidades es muy difícil de construir. Y ahí mí a veces me pone muy nerviosa porque estamos muy centrados en un montón de cosas que son muy importantes, pero a veces nos olvidamos de cosas que son fundamentales. Nuestras discusiones deberían ser cómo garantizamos una convivencia pacífica, cómo tenemos un Estado más fuerte, que no quiere decir un Estado elefante. Yo prefiero un Estado pantera, un Estado que tenga capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía. ¿Cómo seguimos viviendo con estas desigualdades, ¿no? ¿Cómo no hemos sido capaces de cambiar esa situación? Entonces, sí creo que tenemos como áreas de oportunidad de ir analizando estos diferentes, digamos, hitos para mejorar esas dinámicas, incluso en el caso mexicano. Flavia, estamos hablando de salud de la democracia y ahorita estamos enfrentando problemas graves de salud mundialmente, ¿verdad? La llegada del COVID al mundo pues nos ha puesto en alerta y como tú lo dijiste, desnudó las democracias, ¿no? Y nos vislumbró los errores, ¿no? Nos dio a conocer los errores que se tienen. Bueno, el COVID llegó para quedarse, según nos dicen, ¿verdad? Y pues va a cambiar muchas cosas. ¿Tú qué cambios ves en la democracia, en los sistemas de partido, en todo lo que tiene que ver pues con democracia en el mundo y principalmente en América Latina con la llegada de este virus? Bueno, yo espero que pronto haya una vacuna que nos permita tener yo no sé si volver a la vieja normalidad, pero tener la posibilidad de vivir en condiciones de salud sin tener que estar encerrados, ¿no? Yo sé que para mucha gente esto les parece extraño, pero hay personas que hemos estado 4 meses encerradas. Yo no quiero pasarme la vida encerrada aquí adentro. O sea, yo quiero volver a una normalidad mejor, en donde seamos mejores personas y podamos ver a la gente que queremos, ¿no? Yo esperaría eso. Entonces esperaría no decir que esto llegó para quedarse y que toda la vida vamos a volver a estar encerrados en nuestras casas, ¿no? Ahora sí entiendo que en términos de democracia y sobre todo de política va a haber cambios, ¿no? Por lo menos hasta que haya una vacuna. Y vamos a ver cuánto se tarda eso, ¿no? Seguramente cambios en la manera de hacer campaña electoral. Tú no puedes mandar a los militantes a tocar puerta a puerta. A mí me tocan la puerta para un militante, no le abro la puerta. O sea, ¿cómo si el virus va y no sabemos dónde está, lo vamos a ir transmitiendo? Es totalmente irresponsable. Entonces, una arena de cambio seguramente será en la manera en que hacemos campañas electorales, más centradas en lo digital.
donde además yo creo que no va a ser solo es que voy a usar redes, es que va a haber, yo esperaría, y lo estoy viendo y estoy estudiando a los gurús de la comunicación política, qué es lo que están diciendo, ¿no? Y ellos dicen que cada vez más estamos más centrados en que lo que explica el apoyo de una persona son las emociones, ¿no? Recién escuchaba al jefe de gabinete de Pedro Sánchez en un video que está en las redes, y él decía, primero nos emocionamos, después pensamos. Y lo mismo dice Antoni Gutiérrez Rubí. Antoni dice, acaba de publicar su libro, ¿no? Sobre la gestión de las emociones. O sea, esto tiene que ver con emociones. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad, primero para hacer campañas electorales menos costosas, ¿no? ¿Ves como de todo le sacamos lo bueno? Hacer campañas menos costosas. Totalmente, sí. Usando las tecnologías, pero con más vínculo, más conexión, porque ahora la gente lo va a ver por su dispositivo móvil y entonces ahí va a ver si no le creo nada. O sea, va a tener que hacer más esfuerzo el político y la política de tener un mensaje claro, representar un valor y apelar una emoción. Y claro, eso no, primero no es barato, pero no todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo conecta a través de eso. Entonces yo creo que ahí tienes una arena de oportunidad. Otra va a tener que ser sobre cómo hacemos las elecciones. Yo en verdad entiendo la posición de mis colegas que no están de acuerdo con el voto electrónico por mil razones, ¿no? Pero yo sinceramente no puedo creer que en el 2021 yo no pueda votar directamente apretando un botón desde la computadora de mi casa. No puedo creer que no seamos capaces de tener un sistema que garantice eso. Yo quiero eso, yo quiero en algún momento, y mira, Roxana, vamos a ser viejitas y vamos a seguir juntas y vamos a hablar de esto. Yo quiero llegar en algún momento de mi vida a poder votar por internet, o sea, pero claro, entiendo que toda la infraestructura para poder hacer eso es un desafío, porque no están todavía evidentemente dadas las condiciones como para que tengamos sistemas confiables. Pero yo quiero ver eso y creo que ahora es una buena oportunidad. El voto por correo, ¿no? Es decir, que esta dimensión sería de cómo ejercitar el voto. Yo creo que ahí va a haber cambios. ¿Cuándo la gente va a votar? El voto por correo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con todos los controles que hay que ponerle con el voto por correo. Yo en lo personal, aunque sea ingenua, preferiría votar por internet. Pero entiendo que hay unas medidas de seguridad que hay que garantizar, ¿no? Entonces creo que va a haber cambios en la manera de organizar las elecciones. Y ya cuando hacemos elecciones en físico, que a mí me encanta, a mí el mejor día del año de cualquier país es aquel día que tiene elecciones, ¿no? Como decían los chilenos, llegó la fiesta de la democracia. Y creo que hay un montón de gente como yo que estamos un poco así como fanatizados con las elecciones, nos encantan las elecciones. Me llegan a decir que nunca más en la vida voy a tener un día de elecciones y wow, ¿no? Toda la fiesta, toda la emoción, la incertidumbre, esperar los resultados. A mí me encantan las elecciones. Yo esperaría que esto no significara la eliminación de todas las elecciones, pero evidentemente va a haber que tomar ciertas medidas porque en las condiciones actuales, salvo que tengas un sistema como el coreano, que puedas monitorear todo, que puedas tomar la temperatura, que puedas establecer en la entrada quién entra y quién no entra, que tengas todo un sistema de salud armado como y de infraestructura, digamos, especializada para sostener una elección, tenemos muchos desafíos en los países latinoamericanos para montar elecciones en esas condiciones, ¿no? Es decir, lo que no puede pasar es que el derecho, o sea, acá hay dos derechos, el derecho a elegir y el derecho a la salud, pero tenemos que garantizar, como sea, los dos derechos, ¿no? Nadie puede estar privado en una democracia de ejercer su derecho a elegir, por supuesto que no, y mucho menos podemos sacrificar la salud de nuestra gente por las elecciones. Entonces, hay que encontrarle maneras, ¿no? de procesar esta diferencia, esta diferente manera de hacer las cosas, ¿no?
Y seguramente lo veremos próximamente. Aquí en Chihuahua empezamos el proceso electoral, todavía no, el proceso electoral empieza el 1 de octubre, los distintos estados tienen sus diferentes fechas de arranque, las elecciones del 21, el 6 de junio, es cuando están programados, en el 6 de junio, el domingo. Y sí es cierto lo que tú comentas, Flavia, es difícil de pensar que a la vuelta de más de 100 años del ejercicio de elecciones, sigamos con el mismo modelo, digamos, la urna tradicional, la misma papeleta, el papel. Claro, todo mejorado con los candados de seguridad, pero finalmente el modelo sigue siendo el mismo. Entonces ya tendríamos que transitar más rápido a la modalidad electrónica. Pero por el otro lado, sí es cierto, la presencia física en un lugar, en una urna, en una casilla, nos da esta parte emocional, eso es lo que tú comentaste, esta emoción de vivir una jornada electoral. Realmente yo creo que no somos pocas personas que la sentimos, yo creo que sí hay muchas personas. Claro, habemos unas más locas que otras, por supuesto, pero hay muchas personas que sí nos gusta sentir, y yo creo que de la población mexicana y latinoamericana todavía hay mucha gente que quiere sentir esta emoción. Entonces seguramente vamos a ver estos nuevos horizontes, estas nuevas modalidades de vivir los procesos electorales próximamente. Flavia, te agradezco muchísimo por este espacio, por estos hallazgos, por estas enseñanzas que nos diste del diagnóstico tan minucioso, tan completo que hicieron tú y el doctor Camilo Saavedra de la democracia en Latinoamérica. Antes de despedirnos de este espacio electoral, un programa al cual tú sabes que siempre estás invitada y ya te hemos tenido en nuestra cabina de radio, que próximamente yo espero que la reactivemos cuando ya pase toda esta contingencia sanitaria. Pero bueno, las puertas están abiertas, pero queremos saber también qué sigue, cuáles son los proyectos que tú estás trabajando ahora y qué esperamos próximamente de la actividad de Flavia Freidenberg. Bueno, ahora mismo estamos en varias agendas con el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Por un lado estamos trabajando en una investigación que presentamos en el Congreso de LASA con mis colegas y coautores que también respeto muchísimo, el doctor Sebastián Garrido y el maestro Cristian Uciel, sobre por qué unos países reforman más que otros sus reglas electorales. Entonces hemos desarrollado esa investigación en los últimos meses y ya presentamos un primer avance. Con la doctora Carolina Gilas estoy trabajando muchísimo y acabamos de sacar un estudio sobre Morelos, evaluando la implementación de la paridad en Morelos, y estamos diseñando ya un nuevo proyecto donde queremos evaluar, y ahí les pediremos ayuda, la implementación de la paridad en todos los estados de la República, en 3 dimensiones de funcionamiento. Y ahorita mismo, en este instante, estoy trabajando con el doctor Sebastián Garrido en un estudio que intenta explicar por qué en algunas legislaturas mexicanas, en la historia, digamos, en los ya más de 32 años, ¿no? Con casi 40 años, en unas legislaturas se han elegido más mujeres que en otras, ¿no? Y evaluar si efectivamente se ha cerrado la brecha de género en la representación descriptiva e intentar explicar si es así, ¿por qué no? Entonces eso es lo que ahora mismo estamos trabajando. Con Camilo vamos a seguir profundizando en este estudio sobre la evaluación de la democracia, y fundamentalmente vamos ahora a entrar, espero que ya la semana que viene, más profundidad en el estudio de en qué medida el COVID, la gestión del COVID ha afectado la democracia en los países de la región. Así que eso estará para agosto, esperemos, así que ya les seguiré contando. Muy bien, Flavia, pues esperemos tenerte por acá para que nos presentes todos estos trabajos en los que estás participando. Muchas gracias. Nada más que me gustaría ir a visitarles, pero creo que por este año
no, el aeropuerto me va a extrañar un poquito. Sí, así es. Bueno, esperemos que pronto podamos vernos por acá y allá Claro, también visitarte, claro, ¿verdad? claro que sí, claro que son Claro que siempre sí. bienvenidos. Ya tomaste un buen descanso, Flavia, de los vuelos. Ya ves que nos contaste que el año pasado te la pasaste en el aire prácticamente, volando de un punto a otro. Pero bueno, lo bueno es que ahora con esta contingencia del virus aprendimos a usar estas herramientas que realmente nos acerca, más que alejarnos, nos acerca. Esta es la mejor prueba de que la tecnología realmente no es fría, no es distante. Nos ha acercado a muchas personas que vivimos en diferentes estados, en diferentes países, y yo creo que es uno de las bondades que tenemos que reconocer y tenemos que explorar más. Y si en agosto no puedes visitarnos en Chihuahua presencialmente, otra vez nos conectaremos aquí por esta red virtual en lugar donde estés, así que ya ven, tan fácil conectarnos ahora con la Ciudad de México o con cualquier otra ciudad donde hay conexión de internet, y platicaremos sobre estos temas de la democracia, las elecciones, la participación ciudadana, educación cívica, todo lo que hablamos normalmente en nuestro programa Espacio Electoral, que es el programa del Instituto Estatal Electoral, que en estos tiempos de la contingencia la estamos haciendo solamente por Redes TV. Ya próximamente regresemos nuevamente a nuestra casa Radio Universidad para estar en vivo también en las frecuencias de 106.9 de FM. Pues para mí es un placer siempre conversar con ustedes, así que yo encantada de poder tener más encuentros, aunque sean virtuales, de contarles lo que estamos haciendo. Recuerden que el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre vamos a hacer el Seminario de Reformas Políticas de América Latina. Va a ser virtual, todo virtual ahora mismo porque por las condiciones no están dadas para que sean presencial, así que ya les iremos contando porque ojalá pudieran tener incluso cobertura on time de lo que va pasando en el seminario, así de que, y que pudieran entrevistar a los colegas que participan y demás. Es el seminario estrella de nuestro Observatorio de Reformas Políticas, hicimos uno en el 2018 y ahora vamos a hacer el segundo, y han preparado, o sea, han presentado propuestas de ponencia más de 200 personas, así que va a ser un seminario grande y ojalá puedan también participar. Pues ya nos estás dejando esta tarea, lo vamos a ir afinando, Flavia, y ojalá que podamos hacer esta retroalimentación en el tiempo que esté el seminario a finales de septiembre, principios de octubre. Como siempre, un abrazo virtual desde acá, desde Chihuahua, con todo el calor, aquí sí está haciendo mucho calor. De todo corazón deseamos de que se tranquilice esta condición sísmica en la Ciudad de México, que ya no vuelva a temblar, para que estés tranquila tú y toda la gente que vive en la Ciudad de México y en la zona en general donde está temblando. Esperemos que tampoco tengamos tsunamis ni nada de estas situaciones extraordinarias en otras partes de la República, y que nos seguiremos reencontrando por lo pronto virtualmente, con toda la tranquilidad para hablar de las cosas buenas. Eso es. Muchas gracias, sí, Flavia. Gracias. Muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros, y también muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el Facebook Live. Es tiempo de despedirnos. Les esperamos próximamente en una nueva entrega de Espacio Electoral. Hasta la próxima. Hasta la próxima.